Okay, good to get started. Okay. So, buenas tardes. Mi nombre es Jessie Turner, directora de Alianza Internacional, International para combatir la acidificación de los océanos. Gracias por estar aquí hoy. I'm very happy to have you here, and thank you for joining. Turning it over to my colleague, Mark Spalding, who is co-host of this event with the Ocean Foundation. Mark, over to you. Thank you very much, Jessie, and I'm very excited to be here. We're super pleased to co-host this session with you and the Alliance. I've been working on Ocean Climate Nexus since 1990, and the work's only become more important. Before I jump in here, if anyone needs simultaneous interpretation, it is available. If you go to the chat, there are instructions in English and in Spanish. Si alguien necesita la interpretación simultánea, hay instrucciones en el chat, en inglés y en español. The Ocean Foundation is an international community foundation based in Washington, D.C., and we were established in 2002. And as the only community foundation for the ocean, our mission is to support, strengthen, and promote organizations dedicated to reversing the trend of destruction of ocean environments around the world. We currently host or support more than 50 projects and have grantees in 40 countries on 6 continents and focus on building their capacity, conserving habitats, ocean literacy, and protecting species. Having myself worked in 14 different Latin American nations, it's an honor to be here today and work towards protection of its marine environment and prepare for COP26. Especially close to my heart is Mexico, where I have now worked for 35 years. Thus, it is my special pleasure to now introduce a longtime friend and colleague. Andrew John Rhodes Espinosa has more than 16 years of work experience
on conservation, use, and sustainable use of the incredible natural wealth of Mexico. He has a deep knowledge of the socio-environmental challenges that Mexico faces, environmental public policy, as well as a solid technical administrative experience and a wide network of national and international contacts, and a great passion for Mexico, its culture, and biodiversity. He currently serves as coordinator for oceans, attached to the Undersecretariat for Multilateral Affairs and Human Rights within the Ministry of Foreign Affairs of Mexico. He is also the Vice President of the World Commission on Protected Natural Areas of the International Union for the Conservation of Nature. I was pleased to vote for you in that. Prior to this assignment, he has held executive positions in the National Commission for Protected Natural Areas as National Commissioner, General Director of Institutional Development and Promotion, and Director of Climate Change Strategies. Additionally, he has served as the General Director of ProNatura across its entire system, as well as the Central Coordinator of the Fund for Protected Natural Areas at the Mexican Fund for the Conservation of Nature. Andrew, the floor is yours. Thank you, Mark. It is an honor to be here with you, and it's great to see you. Queridos colegas, solamente para recordarles a todos que este seminario se llevará a cabo en español con traducción simultánea en inglés. Para ello, invitamos a todos los participantes a que sigan las instrucciones en el chat, como ya lo mencionó Mark, presionando también el botón de interpretación de su preferencia. Ahora sí, buenos días, buenas tardes. Antes de comenzar, reciban de los organizadores de este evento y mío propio los mejores deseos de salud para ustedes y sus seres queridos. No hay duda alguna que atravesamos por tiempos inéditos y en muchos sentidos desafortunados. Sin embargo, se abre la oportunidad de reimaginar nuestro futuro, más aún en las próximas conferencias de las partes. Las regiones y las comunidades locales ya están experimentando los impactos del cambio climático en la pesca, en la acuacultura, en la seguridad alimentaria, en las economías, en los medios de vida, en las prácticas y tradiciones culturales en nuestra región y en el planeta. Múltiples informes de alto nivel confirman que estos impactos van a ser peores en el futuro próximo si no tomamos medidas urgentes, decididas y sobre todo ambiciosas. En la próxima década es imperativo que los gobiernos y la sociedad, la academia, continúen impulsando el conjunto de acciones científicas, políticas, que serán necesarias para apoyar la seguridad alimentaria y su soberanía. Aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos, costeros, y construir una economía oceánica sostenible de cara al futuro será fundamental, ¿no? Todo esto se ve reflejado en los múltiples instrumentos que todos ya conocemos. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Agenda 2030 de los ODS, el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica, los compromisos gubernamentales representados en diferentes iniciativas como el Plan de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible, entre otros más. Como ya lo mencionó Mark, yo soy Andrew Rhodes, coordinador de instrumentación de acuerdos y recomendaciones del panel en México, y seré el día de hoy su facilitador / moderador. Cabe mencionar que a medida que la ciencia, la investigación y los impactos observados del cambio climático en el océano siguen creciendo, existe sin lugar a dudas una necesidad continua de mayor intercambio de conocimientos, experiencias, sobre procesos que podamos desarrollar a nivel local, regional o nacional. Y obviamente fortalecer, como ya mencioné, la resiliencia frente al cambio climático de manera acumulativa. El día de hoy, este seminario busca específicamente 3 cosas. Por un lado, hacer una suerte de resumen de los compromisos de alto nivel que existen en materia de acción climática oceánica en América Latina y, por qué no, relacionarlos con el planeta. Tener una suerte de actualizaciones de las redes regionales de ciencia y monitoreo que trabajan justamente para documentar estos cambios que estamos observando y qué lecciones aprendidas podríamos tomar de ellos. Y el tercer elemento es tomar algunos ejemplos de marcos de políticas y estrategias de gestión integrada que tengan co-beneficios tanto para la protección costera marina como elementos de investigación sobre los impactos del cambio climático que nos ayuden justamente nuevamente a incrementar la resiliencia a nivel regional, a nivel planetario.
El día de hoy tendremos una suerte de presentaciones y después espacios de preguntas y respuestas, para lo cual obviamente los invitamos que sean activos en el chat que se encuentra justamente al calce de su pantalla y que todos creo que después de un año de pandemia somos cuasi expertos en estas plataformas de seminarios en línea. Sobra mencionar que a todos los participantes, todos han sido silenciados para evitar complicaciones y desorden en las presentaciones y para eso les agradecemos su paciencia y comprensión. El chat estará abierto para acelerar el diálogo y conversación con todos ustedes. Siéntanse en la libertad de escribir constantemente y hacer preguntas sobre lo que estemos comentando. Su participación es fundamental, ¿no? Si quieren dirigir su pregunta específicamente a algún panelista, algún ponente, por favor, también lo pueden hacer. Y sobra mencionar que todas las personas registradas recibirán los documentos, reportes, ligas de interés que se desprendan de este webinar para futuros trabajos. Dicho lo anterior, arrancamos este seminario. Antes de comenzar con los panelistas, me gustaría darle la bienvenida al embajador Kutz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que sobra mencionar, embajador, hemos tenido constantes conversaciones. Hoy nos conectamos a las 5 de la mañana, hora Ciudad de México, a la reunión de Sherpas del panel de alto nivel por una economía económica sostenible. Y queridos colegas, les presento al Sherpa de Chile ante el panel, el embajador Kutz, que también funge como director de Medio Ambiente y Océanos, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Embajador Waldemar, un gusto verte como siempre. El piso es tuyo. Atentos a tu mensaje. Cambio. Muchas gracias, Andrew, por tus amables palabras. Efectivamente, hace ya casi más de 2 años que estamos juntos en esta tremenda iniciativa liderada por Noruega y por Palau, donde entre los latinoamericanos figura México y Chile. Bueno, yo estoy muy agradecido de haber sido invitado a abrir este seminario y quisiera partir diciendo que Chile está convencido que la protección del océano es una de las llaves más importantes para resolver el problema climático. En nuestro juicio, una de las estrategias más prácticas y eficaces es la creación de áreas marinas protegidas, las que contribuyen significativamente a proteger la biodiversidad, la recuperación de pesquerías y de ecosistemas degradados, y con ello contribuir también a la salud de los océanos, que son un tremendo regulador climático y sumidero de carbono. Ahora, la ciencia reconoce la importancia de estas áreas marinas protegidas y sus objetivos, como acabo de mencionar. Asimismo, la investigación científica ha demostrado que ecosistemas marinos, como macroalgas, marismas, praderas de pastos, son hasta 10 veces más efectivas en capturar dióxido de carbono anualmente por área que los bosques boreales templados o tropicales. Esta evidencia científica nos ayuda a impulsar dentro de los mecanismos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático un trato favorable para los océanos con el mismo nivel de atención que hasta ahora se les ha entregado a los bosques. Además está decir que los ecosistemas de carbón azul dentro de las áreas marinas protegidas proporcionan una herramienta poderosa y a través de los ecosistemas de carbono azul resalta también el vínculo inseparable entre la salud del océano, el cambio climático y la biodiversidad. ¿Y por qué los procesos en curso de Naciones Unidas sobre estos asuntos deben estar estrechamente entrelazados? En consecuencia, creemos que la adopción del nuevo objetivo de protección de 30% del océano global al 2030 en el marco de la CDB, el futuro acuerdo para la protección de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, junto a la creación de una vasta red de áreas marinas protegidas en alta mar que sean ecológicamente representativas, y el posicionamiento del océano en la COP26 están claramente interrelacionados. Como lo ha resaltado el secretario Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, para entender este enfoque integral se hace necesario quebrar con la mentalidad de silo, que
que ha imperado en estos procesos. Se trata de la protección del océano como llave, como dije, para resolver el cambio climático. Como el mismo secretario Kerry ha planteado, cuando hablamos de océanos estamos hablando de cambio climático, y cuando hay una reunión sobre cambio climático es también una de océanos. Es por eso que tenemos que lograr una mayor ambición en estas materias. Es decir, llevar las cuestiones oceánicas al centro de las deliberaciones de la Convención Climática, creando un impulso mucho mayor para que los países incluyan medidas relacionadas con los océanos en sus estrategias climáticas, incluyendo sus contribuciones nacionalmente determinadas, planes nacionales de adaptación, comunicaciones de adaptación y marcos de políticas nacionales. Se trata de resaltar las potencialidades de los ecosistemas de carbono azul, oceánicos y costeros, que constituyen el sumidero de carbono, como dije, más grande del planeta. Para nosotros, como Chile, un resultado de la COP26 debería incluir un claro estímulo a las partes para que incluyan la acción climática oceánica en sus estrategias. El balance global, o el denominado Global Stocktake, que tendrá lugar en 2023 como parte del segundo ciclo de ambiciones del Acuerdo de París, podría servir para identificar las brechas y oportunidades relacionadas con los océanos. Ahora, como las soluciones basadas en la naturaleza son fundamentales para desarrollar la resiliencia de los ecosistemas y dado que su financiamiento sigue siendo comparativamente bajo, tenemos que cambiar el paradigma, contabilizando el valor de los activos azules, identificando las necesidades de inversión, proporcionando recursos e incentivos y definiendo mecanismos de inversión y financiación. Asimismo, y como es conocido, en la COP21 se invitó a las partes a presentar o a actualizar sus contribuciones nacionalmente determinadas con el propósito de hacerlo cada 5 años a partir de entonces. A la luz de esta consideración, Chile ha planteado mayor ambición para incluir al océano en estas contribuciones y así consolidarlo como parte integral de la respuesta global al problema. Pensamos que si los países no incluyen al océano en estas herramientas, estamos perdiendo una importante oportunidad de avanzar. Por esto debemos establecer mecanismos para ayudar a los países a avanzar en esta dirección. Y aquí me gustaría poner de relieve la iniciativa Because the Ocean, ¿por qué el océano?, lanzada en la COP21 de París junto a Francia y Mónaco, y que hoy cuenta con 39 países signatarios, bastantes latinoamericanos, dando pasos significativos para resaltar el papel que le corresponde al océano en la solución del problema climático, como también para impulsar la acción oceánica dentro de la propia convención. En la COP26, la iniciativa Because the Ocean está trabajando en el lanzamiento de una tercera declaración. La primera se lanzó en París en 2015, poniendo relieve, como dije, el papel del océano como regulador climático y sumidero de carbono. Y la segunda en Marrakech, planteando la necesidad de una mayor acción oceánica dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y también ahora en la COP26 queremos lanzar una tercera declaración para consolidar y fortalecer este nexo entre océano y clima. Dejaría mi intervención hasta aquí y muy agradecido por esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, embajador Kutz. Un gusto verte 3 veces al día en la agenda oceánica. Sobra mencionar que Chile y su liderazgo en esta materia es extraordinaria y todos nuestros votos para que continúe así. Muchas gracias, Valdemar. Continuando con la agenda del día de hoy, queridos colegas, pasamos ahora sí a las etapas, digamos, de presentaciones en diferentes segmentos. La primera etapa platicaremos sobre, digamos, actividades regionales relacionadas a ciencia, a sistemas de observación que atienden elementos de cambio climático y cambios en los océanos. Pero antes de darle la palabra a nuestros dos panelistas y obviamente presentarlos, retomar algunos elementos
que el embajador nos puso sobre la mesa, ¿no? Quizá todos recuerden, pero hace un par de años, digamos, tiempos prepandemia, veíamos el 2020 como uno de esos super años en donde iba a haber las conferencias de las partes, nuevas definiciones de metas globales, digamos, una aceleración hacia el desarrollo sostenible, varios hitos importantes. Y entre pasillos recordaríamos todos que era el gran super año en términos de diversidad, cambio climático y ambición, desarrollo sostenible. Y nadie, estoy seguro, nadie tendría la claridad del contexto por el cual estamos pasando el día de hoy, ¿no? Creo que ninguna película apocalíptica podría reflejar con absoluta claridad qué es lo que estamos viendo todos en esta pandemia global. Y esto nos lleva a la invitación que nos hacía el embajador Kutz en términos de la importancia de vincular diferentes instrumentos de lógica multilateral en una sola agenda planetaria, ¿no? Por un lado, él mencionaba la importancia de esta meta de gran ambición de proteger de manera global el 30% del planeta para el 2030, ¿no? Una agenda escrita principalmente al Convenio sobre Diversidad Biológica, pero asociado fuertemente a elementos de la agenda climática y obviamente desarrollo sostenible. Es así que no podemos ver de manera aislada ninguno de estos grandes procesos multilaterales, sino poder entenderlos de manera conjunta. Y esto solamente se puede hacer si tenemos un trabajo serio en materia de conocimiento, información, datos que podamos compartir, no solamente a escala local, regional, sino planetaria. Y es así que entramos, digamos, al primer panel del día de hoy, justamente para escuchar dos experiencias de la región latinoamericana para poder abordar y compartir experiencias atendiendo uno de los objetivos específicos que les planteaba el día de hoy. Para lo cual, permítame presentar a nuestro primer ponente, el doctor Cristian Vargas. Es muy cuadradita. Creo que tenemos un micrófono destapado por algún lado. Los invito a poner mute. Muchísimas gracias. Retomando, el doctor Cristian Vargas de la Universidad de Concepción de Chile tiene una muy larga trayectoria en términos de sistemas de observación regional en materia de acidificación en una red latinoamericana. Ha sido director del Centro de Estudios Multidisciplinarios de Sistemas en Chile. Y ha servido como miembro representante de gobierno en diferentes foros y grupos de trabajo en materia de la que ya antes acabo de describir. Le pediríamos al doctor Vargas, que tengo entendido va a él proyectar su presentación, que lo haga en este momento. Y sin más, estimadísimo Cristian, el piso es todo tuyo, la audiencia está en tus manos. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Muchas gracias, Andrew, por la presentación. Es un placer poder acompañarlos el día de hoy y contarles un poco sobre... Ahora sí, parece que tenía silenciado. Quería agradecer la presentación de Andrew. Realmente para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy y estar participando de este evento. Sobre todo, digamos, respecto a la temática que me pidieron contarles, una red latinoamericana en la cual me siento muy orgulloso de ser uno de sus impulsores junto a varios colegas de la región, lo que es la red, la OCA, ¿ya? O Red Latinoamericana de Acidificación del Océano, un esfuerzo regional que está enfocado a coordinar y apoyar todos los aspectos que tienen que ver con la investigación de este proceso, que es la acidificación del océano, ¿no es cierto? Bien conocido por todos, un resultado del incremento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que está generando una disminución en el pH de la superficie del océano que es posible observar a escalas de largo plazo. La OCA, esta red, fue oficialmente establecida en diciembre del 2015, es uno de los organismos de investigación oficiales que coordina las capacidades de observación en la región y tiene una misión principal, que es comunicar, por un lado, y fortalecer la capacidad de observación del proceso de acidificación del océano. También como mejorar la comprensión de los potenciales impactos que puedan tener sobre las poblaciones de organismos marinos, los ecosistemas y bueno, los servicios que provee a los seres humanos.
La OCA ha sido considerada por ya varios años una de las principales organizaciones que ha estado comunicando información relevante a tomadores de decisiones en los respectivos países miembros, que hasta el día de hoy ya, hace 5 años, pero en realidad ya vamos para los 6 años, consiste de más de 60 miembros de 10 países latinoamericanos, países de la región del Caribe, incluyendo Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Es una red, ¿no es cierto?, que se caracteriza además por una diversidad en términos de los investigadores que están abordando diferentes temáticas, comprendiendo desde la zona costera hasta la zona más oceánica. Existen investigadores trabajando, ¿no es cierto?, en estuarios, en plumas de río, en fiordos, en las zonas intermareales, las lagunas costeras, arrecifes de coral, las áreas de surgencia, hasta el océano abierto. Y la verdad es que la región latinoamericana se caracteriza por una alta diversidad de diferentes tipos de ambientes y que son el reflejo un poco de los diferentes campos de investigación que tiene esta comunidad, esta rica comunidad de investigadores. Algunos de los logros en forma muy resumida que puedo comentarles y que ha sido muy importante en el marco de las actividades de la OCA ha sido su capacidad de articulación, el entrenamiento, la educación, difusión y la investigación. Dentro de lo que es la articulación, por ejemplo, la OCA ha conducido una activa articulación con varios de los programas o redes, tanto a nivel regional como internacional. Entre ellas, por ejemplo, la Red Global de Acidificación del Océano, GOAOM, programas internacionales como el Programa Internacional del Carbono, IOCCP, o el programa GUS también. También la organización de actividades de entrenamiento. Uno de los focos también que tiene esta red es poder también fortalecer todo lo que es las capacidades técnicas, ¿ya? Y el trabajo tanto a nivel de estudiantes de pregrado, posgrado, técnicos de laboratorio, es decir, a diferentes niveles. Y para ello hemos realizado múltiples actividades, cursos en diferentes países de la región que han resultado muy exitosos durante los últimos 5 años. La difusión ha sido también otro de los temas importantes. La OCA ha participado en diferentes acciones, incluyendo canales de televisión, radio, seminarios. Recientemente hemos implementado un webinar que está abierto a todos nuestros miembros y la comunidad en general está abierto en un canal de YouTube, además de las redes sociales, ¿no es cierto?, estándar que se utilizan. Pero también uno de los objetivos importantes de esta red es justamente también generar sinergia, grupos de trabajo, coordinar a investigadores de la región para que puedan abordar muchos de los grandes desafíos que se tiene en términos de la investigación respecto a la acidificación del océano. Solo a modo de ejemplo, quizás hacer un pequeño resumen de los cursos de capacitación que ha organizado esta red a nivel regional desde el 2014, en Dichato, en Chile. El 2016 se organizaron cerca de 2 cursos en Ensenada, en México, enfocado a diferentes temas, desde lo experimental hasta las mediciones de la química del carbono, un elemento que es muy importante para poder monitorear estos cambios en el océano. Y el 2018 organizamos un primer curso de campo en el cual los investigadores de la región tenían la posibilidad de ir a Galápagos y utilizar una fuente, un sistema, una isla que en el fondo tenía un sumidero natural de CO2 y que podía servirnos como una especie de laboratorio natural para poder entender las implicancias desde el punto de vista biológico y evolutivo que podían tener especies en este tipo de ambiente. Haciendo un resumen, más de 50 investigadores de la región, incluyendo postdoctorandos, investigadores jóvenes, han aprovechado la oportunidad de investigación y de capacitación que ha tenido o que ha organizado la OCA con el apoyo de varios programas internacionales, entre ellos la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, con el apoyo también de programas como UNESCO y varios programas de investigación chilenos financiados por la Iniciativa Científica Milenio. A pesar de la situación actual que estamos viviendo con la pandemia de COVID, hemos estado haciendo esfuerzos para seguir en estos esfuerzos de capacitación. Y uno de ellos es, por ejemplo, la organización de cursos en un nuevo formato que hemos tenido que realizar por las restricciones que existen de viaje, digamos, entre países en muchos casos. Y es ahora como la próxima semana ya estamos iniciando una nueva capacitación organizada por la OCA, que es un curso sobre
acidificación del océano y otros estresores asociados al cambio climático, pero esta vez con una mirada desde la ecología evolutiva, de tratar de comprender en cursos de otro nivel un poco más avanzado, cómo podemos canalizar los esfuerzos de investigación para saber si las poblaciones de organismos marinos, cómo van a poder responder a estos cambios de largo plazo. Es un curso en el cual es completamente dictado en español, con investigadores y colegas de varios países de la región, algunos que están en Estados Unidos y otros en Hong Kong, pero hispanoparlantes, expertos en sus temáticas que nos van a estar acompañando. Otras actividades que hemos organizado son cursos también destinados a estudiantes en universidades, como cursos de evolución marina en Chile. Después hicimos un curso sobre la aplicación de isótopos estables en Costa Rica, y el año 2019 un curso también sobre acidificación del océano en Guayaquil, Ecuador. Pero también estamos tratando de organizar oportunidades de encuentro en que los científicos latinoamericanos puedan conversar en torno a estas temáticas. Y yo creo que uno de los logros importantes fue, por ejemplo, la organización del primer simposio científico, ya organizado por la Red La Oca, el cual se llevó a cabo en octubre del 2007 en Buenos Aires, en Argentina. Hubo cerca de 85 participantes que ustedes pueden ver ahí de diferentes países de la región, pero incluso también atrayendo investigadores de otros países como Reino Unido, Estados Unidos, y también y Francia, que también participaron en este evento que organizamos en ese año. Pero la red también y ese fortalecimiento de las capacidades a nivel regional han generado también oportunidades de participación de investigadores en diferentes campañas oceanográficas. Yo aquí solamente quise poner, por ejemplo, algunos ejemplos de trabajos de investigación que han involucrado a investigadores de diferentes países, como por ejemplo el estudio de los sistemas de surgencia en la costa del Perú, o recientes estudios que nos permitieron conocer, bueno, cuál es la capacidad de adaptación que podrían tener las poblaciones de organismos marinos a lo largo de toda la costa de Chile frente a futuros escenarios de acidificación del océano. O conocer por primera vez, bueno, cuáles son los niveles de dióxido de carbono que podemos encontrar en ambientes completamente desconocidos, como puede ser una trinchera oceánica a más de 8 kilómetros de profundidad. Es decir, el nivel de investigación que se está haciendo en Latinoamérica ha ido incrementando exponencialmente durante los últimos años, y el potencial de colaboración entre los colegas es súper importante. Algo que me gustaría destacar mucho de este modelo de Red La Oca es el sentido de pertenencia. Es decir, muchos de los investigadores de la región sienten efectivamente que la OCA los identifica como un organismo que les puede ayudar en generar capacidades, en mejorar, por ejemplo, técnicas de monitoreo, observación, o generar las oportunidades que estudiantes hagan intercambio entre países. Así hemos tenido muchos casos de intercambio de investigadores jóvenes desde Costa Rica a Chile, desde Chile a Argentina, desde Colombia a Argentina y así. Y eso ha sido facilitado justamente a través de este trabajo. Tenemos una estructura de gobernanza donde junto a Carla Bergoff somos los codirectores de esta red, con un comité ejecutivo integrado por investigadores de diferentes países, y ahora estamos trabajando en una nueva etapa para lograr, digamos, nuevos avances en temas como, ¿no es cierto?, mejorar nuestro sistema de gobernanza, ampliar la cobertura espacial, establecer mecanismos de comunicación más fuertes y un nuevo formato también de capacitación y entrenamiento. Es así como este año ya estamos empezando a avanzar en generaciones, por ejemplo, de ciclos de webinar, que ya se han organizado cerca de 2, ahora viene un tercero la próxima semana, la generación de cursos como el que mencionaba anteriormente, un plan de gobernanza que está disponible en la web para aquellos que quieran ser miembros de esta red, pero principalmente, y aquí para ir terminando, una de las cosas que son importantes para nosotros como Red La Oca es tener mensajes que sean consistentes y correctos en términos de cómo debemos abordar estos problemas, como la acidificación del océano. La acidificación del océano y el cambio climático requieren escalas de observación que van mucho más allá de poder mirar el océano en un año, en un par de meses. Solo para poder tener un registro de cómo el océano está cambiando necesitamos series de tiempo de más de 10 años, ¿ya? Y para eso es muy importante tratar de fortalecer a que los países incrementen su capacidad de observación, pero de largo plazo, no solamente tratando de monitorear el océano con campañas específicas o monitoreos puntuales.
También estamos tratando de mejorar, ¿no es cierto?, y tratar de entrenar, y eso consiste el curso la próxima semana, cómo los científicos latinoamericanos pueden hacer experimentos que sean más simples, pero mucho más realistas, que realmente nos permitan comprender los impactos que va a tener estos cambios que están ocurriendo en el océano. Uno de los grandes desafíos que tenemos para el 2022 es poder, por ejemplo, generar un data portal, un portal de datos sobre que en el fondo aglutine toda la información respecto a los cambios que están ocurriendo en la química del océano relacionada con la acidificación del océano y que contribuyan de esta forma, por ejemplo, al Target 1430, ¿no es cierto?, de la meta de desarrollo sustentable, enfocada en la reducción de la acidificación del océano. Y este Data Portal justamente está enfocado a tratar de mostrar, bueno, cuánto sabemos de acidificación del océano, es decir, de largas series de tiempo, o principalmente lo que estamos estudiando es simplemente la variabilidad natural que experimenta el sistema a escalas de meses o unos pocos años. Eso era un poquito lo que quería contarles en estos 10, 11 minutos, y les agradezco la oportunidad de poder contarles un poco lo que hemos estado haciendo en esta red latinoamericana. Ahí está el email de contacto de quienes estén interesados. Y bueno, estoy abierto a cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tu extraordinaria presentación, que además terminaste justo el tiempo. Yo te invitaría a ti que algunas de las ligas de interés que nos mencionaste en términos de los cursos que están próximos a aperturar, etcétera, siéntate en la libertad de ponerlo en el chat para que la gente ya pueda identificándolos, a reserva, obviamente, de que tanto este webinar como algunas ligas de interés se le compartiría a todos los registrados en el seminario, pero esto ayudaría para que algunos de los presentes puedan retomarlos. También invito, al igual que varios colegas que lo han hecho de Perú, de Ecuador, de México, que se presenten en el chat. Esto ayuda justamente a ver el espectro de participantes que tenemos en este seminario y entender lo que decía justamente el doctor Vargas en términos de la necesidad de ampliar horizontes y perspectivas en esta materia, ¿no? Siguiendo con este primer panel, me encantaría darle la palabra ahora a María Alejandra Navarrete Hernández. Alejandra, no sabía que te llamas María, qué gusto. Alejandra ha estado trabajando en el campo de derecho ambiental nacional e internacional, sobre todo en México, desde 1992. Y cuando hablamos de las 3 convenciones de Río, pues esto viene ahora sí que a perfecta colación en términos justamente de tu experiencia vinculando estos procesos, etcétera, ¿no? Alejandra tiene ahora sí que una amplia experiencia trabajando codo a codo con diferentes secretarías o ministerios, inclusive con la oficina del presidente de México en su momento, para promover diferentes comisiones interministeriales en nuestra región, en particular obviamente una comisión sectorial muy importante aquí en México. Ha sido coordinadora de diferentes proyectos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, conocido como GEF. Ha implementado estos proyectos en diferentes regiones del país, sobre todo en el Golfo de México. Ha sido también consultora para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como obviamente autora de múltiples publicaciones, artículos de interés, y en términos generales una gran trayectoria, querida Alejandra, María Alejandra, en materia de mares y costas. Es un honor tenerte aquí y obviamente ansioso de escucharte. Entonces, querida Alejandra, el piso es tuyo. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí. En México casi todas nos llamamos Marías, así es que no es mucha novedad. Les voy a presentar el trabajo que hemos venido realizando, por cierto, muy cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Voy a hacer un resumen del programa de observación oceánica y el monitoreo para la acidificación en México que hemos tratado de construir. La siguiente. La Ocean Foundation, como les platicó Mark, tiene más de 20 años trabajando. En México él, personalmente 35, pero fundamos la Fundación Mexicana del Océano apenas hace 2 años. La siguiente. Este trabajo replica el trabajo que se hace a nivel internacional en México con 3 iniciativas. Una para acidificación de los océanos, que la Ocean Foundation la lanza en 2003, y ahora en México empezamos a trabajarla desde 2019, la iniciativa de Resiliencia Azul,
que se lanzó en 2018, basada en todo el trabajo de pastos marinos, y ahora lo estamos haciendo en México en manglares y con carbono azul específicamente. Y la iniciativa para diseñar plásticos, que esa iniciativa es muy reciente y estamos viendo proyectos aquí en México. La que sigue. La Ocean Foundation, con la iniciativa de acidificación de océanos, trabaja muy de cerca con GoAON y con la OCA, y hizo un trabajo muy interesante de crear esta guía legislativa sobre acidificación del océano, en donde se hizo toda una historia de todo lo que ha habido, todos los avances, tanto en políticas públicas como en legislación en el mundo. Esa guía puede ser accesada por cualquiera, y la idea es replicar un poco el trabajo que se hizo a nivel de Estados Unidos, que se ha pasado legislación en diferentes estados, en 13 estados de Estados Unidos, creando unos paneles que les llaman los paneles azules, de Blue Ribbon Panels, y estos paneles involucran a científicos, al gobierno y a la iniciativa privada y a la ciencia, y con ellos se trabaja para combatir la acidificación. La que sigue. El trabajo que empezamos a hacer en México empezó creando primero empezó con la Convención de Cartagena, pasando una resolución muy importante para tratar de tener un trabajo regional, porque este problema es un problema regional, y después fuimos al Senado de México para hacer un taller para tratar de ver cómo legislábamos acidificación. Acabamos teniendo una resolución, un acuerdo de los senadores para trabajar en este tema. Todavía no hemos pasado legislación. La que sigue. Hubo un foro en el Senado muy importante, en donde tuvimos una mesa de acidificación y vimos que había ciertos vacíos de información. La que sigue. Estos vacíos de información nos llevaron a pensar qué actores podrían estar interesados en este trabajo, y empezamos a pensar en desarrollar un centro de datos con diferentes instituciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el panel de alto nivel, el INEGI, WRI México. La que sigue. A raíz del trabajo que México ha estado llevando con el panel de alto nivel para la economía oceánica, una de las propuestas es tener este manejo de información y de datos. La que sigue. Este Data Hub, la propuesta es que tenga lo que encontramos. Hicimos un diagnóstico, y en este diagnóstico lo que hubo fue que hacía falta un lugar que hubiera accesibilidad para todos estos datos de monitoreo marino, y para poder tener una línea base desde donde se partiera para poder tomar decisiones en materia de políticas públicas. La idea es no repetir, tener un solo lugar en donde la información puede estar centralizada, poder accesar a diferentes portales. Las cosas que encontramos fueron las siguientes. La que sigue. Primero se creó un grupo de trabajo dentro del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. Se creó un grupo de trabajo dentro del Comité Técnico Especializado en Información Marina. Entonces ya tenemos un referente desde donde trabajar con todo el gobierno y los grupos interesados. Hemos llevado, la que sigue, por favor. Hemos llevado a cabo el diagnóstico del que les estaba hablando. En este diagnóstico lo que se encontró es que la información está dispersa. En materia de información tenemos el Archivo de Información Oceanográfica Nacional. Ese archivo no es público. La información se tiene que solicitar, y la dan dependiendo de quién es el solicitante y qué tipo de información se solicita. Entonces eso no lo hace muy accesible para tener datos. Está el Sistema Nacional de Recursos Naturales que maneja la Semarnat. Están diferentes datos satelitales que tienen algunas ONGs, y la plataforma de Conavio, que tiene bastantes datos. Existen modelos en donde se tratan algunos temas. Existe toda la información que tiene la academia, que tienen datos in situ, pero que son datos que tienen, dependiendo del proyecto con el que se maneja. Está el proyecto del CIGOM, que trabajó todo el Golfo de México, que tiene unos datos muy interesantes y que están pensando cómo esos datos van a ser públicos. Están las plataformas nacionales, que existe un mapa digital, existe el Sendo, que tiene información.
existe información estadística que tiene el mismo INEGI, que tiene la Semarnat. Existen diferentes indicadores, como los indicadores de la OCDE, los indicadores para la Agenda 2030, los mismos indicadores que tiene el Sistema Nacional de Información y Recursos Naturales. Existen plataformas globales con las que hemos platicado, está GICUS, están las plataformas de observación, está el Atlas de Norteamérica, está la creación del Ocean Watch. Todos estos modelos lo que nos dieron era que sí hacía falta un lugar donde se pueda concentrar información estadística veraz y que sea oportuna, transparente, confiable, que pueda ser accesible. El que sigue, por favor. Entonces, hicimos un primer taller en donde propusimos una visión y unos objetivos, y en este primer taller nos hicimos varias preguntas, que qué era lo que queríamos, si queríamos llegar a un sistema de contabilidad oceánica, cuál era el valor que encontrábamos en esto, cuáles eran los retos a resolver. Este grupo de trabajo invitó a casi todas las instituciones que manejan datos, las cuales fueron al encuentro. El taller fue muy exitoso, porque si logramos tener esta visión y este objetivo común. La que sigue es un grupo que sigue trabajando. Trabajamos una vez por semana y seguimos pensando cómo seguir en esta construcción de este centro de datos. La que sigue, por favor. Esta visión lo que nos ha dado es que debe ser un lugar que tenga todo el conocimiento, que pueda ser que tome en cuenta la tecnología que hay, pueda integrar datos de poder referir a otros portales, pueda ser un lugar en donde los usuarios puedan contar con información en tiempo real, también información estadística, que pueda trascender el tiempo, que pueda trascender las administraciones. Entonces, creo que esto no solamente nos va a servir para lo que nosotros inicialmente buscábamos, que era una plataforma para manejar datos de acidificación. Creo que va a tener muchos usos. Seguimos en esta construcción. La verdad es que es un reto, creo que es un reto interesante, porque va a plantear también problemas, nos está planteando problemas de gobernanza, de poder ver actualmente también en ese mainstreaming de biodiversidad, cambio climático, toda esta información que es importante para poder tener políticas públicas que estén adecuadas con el momento que estamos viviendo. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias. Esta era lo que queríamos presentar en materia de lo que estamos trabajando en México, y cualquier pregunta quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu presentación. Seguimos invitando a todos los participantes a tener cualquier pregunta, la pongan en el chat. Del mismo modo, yo invito a los panelistas a tener esta interacción con los participantes en el seminario, para poder responder preguntas ahora sí que en tiempo real, ¿no? Y podamos tener más espacio a las presentaciones, etcétera. Por lo que veo, no tengo ninguna pregunta específicamente para el doctor Vargas o Alejandra Navarrete, por lo cual, digamos, continuaríamos con el proceso, invitando a todos a que si en algún momento tienen alguna pregunta que si quieran realizar o la siguen formulando, la pongan en el chat y regresaríamos obviamente con Cristian o Alejandra para que estas sean respondidas. De la misma manera que lo hicimos con Cristian, Alejandra, sienten la libertad de poner en el chat de este seminario ligas de interés para todos los participantes, y también una invitación a todos los participantes para que hagan justamente lo mismo, entendiendo que esta es una suerte de comunidad de aprendizaje, que estamos tocando un objetivo que es hacer estas interconexiones a nivel regional. Le damos la bienvenida a República Dominicana, ya veo que está también Panamá, ahora sí que una representación importante de Ecuador, etcétera, todos aquí presentes, y es un gusto tenerlos en este seminario. Hay algunas preguntas de Diana Rosero y otros más en donde quieren conocer justamente sobre posibles cursos o seminarios que pueda haber. Entonces, si alguien tiene información, por favor, sobre todo Cristian y Alejandra, en el chat directamente para que estas personas puedan participar. Siguiendo con el orden del día de hoy,
Hace poco tuve la oportunidad de participar en una conferencia sobre diferentes financiadores en materia de océanos en el planeta. Y una pregunta y un comentario que yo les hacía es que si yo tuviera la oportunidad de invertir en los océanos, sin lugar a duda lo haría en esta década. Esta década está avanzando de manera muy interesante en diferentes pistas simultáneas que vale la pena tener presentes y lograr articular unas con las otras. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el Diseño de Ciencias Oceánicas que está coordinando la UNESCO, mandatada por Naciones Unidas, y avanza de manera muy interesante en discusiones como planeación marina espacial, conocimiento de los océanos, algunas acciones específicas, etcétera. Entonces, para lo cual también invitamos a los participantes que se involucren en esas otras discusiones que están dándose a nivel global. Siguiendo con la agenda, pasamos ahora a un segundo panel que tiene que ver con cómo integramos las respuestas en materia climática en las políticas oceánicas y de manejo también, sobre todo, digamos, de manera transversal con diferentes metas y objetivos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, el famoso 30x30 que ya mencionaba el embajador Kutz al arranque de este seminario, que tiene que ver con proteger de manera global el 30% para el 2030. Y sin lugar a dudas, en esa misma invitación que tanto Cristian como Alejandra nos hacían de la necesidad de articular las diferentes agendas, no solamente climáticas, sino de biodiversidad, desarrollo sostenible, en, digamos, una respuesta mucho más holística, más puntual, ¿no? Y de ahí la necesidad, obviamente, de avanzar en términos de ciencia, información, etcétera, para no caer, digamos, en los hilos históricos que se ha caracterizado, digamos, en diferentes procesos multilaterales a nivel global, ¿no? Y de ahí que reconocer diferentes iniciativas que han sido lanzadas en los últimos años en torno justamente a estos vínculos entre la agenda de biodiversidad y cambio climático se vuelve fundamental. Uno de ellos es esta alianza, digamos, internacional de áreas marinas protegidas, digamos, la agenda de biodiversidad y cambio climático, que ha sido lanzada en los últimos años. Escuchamos de parte de diferentes consejos regionales, entre ellos de Chile, California, sobre justamente lecciones aprendidas que platicaremos más adelante en este segmento, y la necesidad genuina de integrar estas lecciones aprendidas al manejo cotidiano de estos instrumentos basados en área, ¿no? Entonces, pasamos ya a una etapa mucho más práctica en este seminario del día de hoy, para lo cual permítame presentarles a la doctora Laura Kusen, que no podrá estar con nosotros el día de hoy, pero nos mandó un video que les pondremos con todo el gusto del mundo. La doctora Kusen es del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Ella se enfoca principalmente a desarrollar estrategias, alianzas y programas para el financiamiento de áreas protegidas. Chile, como ustedes bien conocen, se está convirtiendo en un referente importante a nivel mundial en la creación de áreas marinas protegidas. Solamente recordarán hace algunos años, en 2017, reveló una nueva red de parques nacionales en la Patagonia y el área marina protegida más grande de América Latina, ¿no? Laura está ayudando al Departamento de Áreas Protegidas a establecer una estrategia financiera que asegure la gestión eficaz de estas áreas protegidas, que es un gran reto que tienen las áreas protegidas a nivel planetario. Tanto de parques, reservas, monumentos chilenos, como nuevos como antiguos. Entonces, sin más, estimadísimo Dante, creo que tú eres el autor intelectual de la logística atrás de este seminario. Te doy la pauta para que nos pongas el video de la doctora Kusen. Cambio. Muy buenas tardes, soy Laura Kusen del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, específicamente su Departamento de Áreas Protegidas. Me complace mucho poder estar con ustedes hoy, si bien no de forma presencial, sí al menos con esta grabación, en la que esperamos compartirles información sobre una nueva alianza que se ha gestado en estos últimos 2 años. Y bueno, esperaré con ansias los resultados de esta importante instancia. Sin más, les voy a compartir mi pantalla. Y contarles sobre esta Alianza Internacional por las Áreas Marinas Protegidas, la Biodiversidad y el Cambio Climático.
¿Cómo inicia esta iniciativa? Bueno, en la COP25, también conocida como la COP Azul, se realizó un evento en el Pabellón de Chile en que tanto científicos como representantes de 5 agencias de gobierno que tienen a su cargo el cuidado de áreas marinas protegidas compartieron experiencias para responder la pregunta ¿cuál es el rol de las áreas marinas protegidas en la acción climática global? Y se produjo una discusión muy interesante en que vimos que distintas agencias estaban trabajando esto de distintas formas. Algunas ya habían avanzado mucho en pensar cómo adaptar sus áreas marinas protegidas para prepararse, digamos, para ser resilientes a los efectos del cambio climático. Otros recién terminando de crear áreas marinas protegidas y en ello viendo cómo se podrían incluir criterios de cambio climático en esa creación de redes de áreas marinas protegidas. E incluso algunos estaban pensando en cómo uno podría trabajar en mitigar los efectos del cambio climático en los océanos, pensando un poco en el concepto del carbono azul. Luego de esto quedamos muy motivados de seguir colaborando e impulsando este tema a nivel global, por lo que conformamos esta alianza, la cual lanzamos en junio de este año, con un lanzamiento digital y un webinario con la participación de autoridades de los 5 países involucrados hasta la fecha. Aquí les muestro algunas imágenes de la prensa de ese día, nos fue muy bien, y nos dimos cuenta que esto es algo de amplio interés. Comentarles que los miembros actuales son del Joint Nature Conservation Committee de Reino Unido, nuestro Ministerio del Medio Ambiente, la Oficina de Santuarios Marinos Nacionales de la NOAA en Estados Unidos, el Ministerio de Ambiente y Energía por parte de Costa Rica, también de la región, y la Agencia Francesa para la Biodiversidad. Nos apoyan además algunos expertos científicos tanto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como del Foro Escocés de Carbono Azul, el cual viene trabajando de forma muy interesante y muy en la vanguardia de este tema del carbono azul, incluyendo cómo las áreas marinas protegidas pueden proteger el carbono azul. Nuestra visión conjunta es que al 2030 los tomadores de decisión a nivel global implementan redes de áreas marinas protegidas como soluciones basadas en la naturaleza para la conservación de la biodiversidad, como también para la adaptación, mitigación y resiliencia ante los efectos del cambio climático. Las áreas marinas protegidas ya sabemos que son muy buenas herramientas para la conservación de la biodiversidad cuando son bien implementadas. Y este grupo tiene la visión de que también pueden ser una buena herramienta para lograr esa resiliencia ante los efectos del cambio climático para estos lugares tan importantes para la biodiversidad e incluso ir avanzando en cómo pueden incluso ser de ayuda para la mitigación. Nuestros objetivos generales para lograr esta visión son que los tomadores de decisión comprendan el vínculo entre el océano, las áreas marinas protegidas, el cambio climático, y cuenten con el apoyo necesario para implementar a estas áreas marinas protegidas como una solución basada en la naturaleza. También nos interesa que, para que logren esto, los tomadores de decisión incluyan este vínculo en sus compromisos nacionales e internacionales. Y por último, también vemos que es importante que los países a nivel mundial tengan la evidencia y las herramientas que necesitan para implementar redes efectivas de áreas marinas protegidas que mitigan el cambio climático, conservan la biodiversidad y aumentan la resiliencia. En cuanto a nuestras actividades en las semanas y meses que vienen, en el marco de la COP26, que ya está a la vuelta de la esquina, estamos produciendo un documento de áreas marinas protegidas y carbono azul, con algunos casos de estudios que esperamos sean útiles para su aplicación en otros países. También tendremos 2 eventos en la COP26, aprovecho de avisarles, uno en el pabellón de Francia el 2 de noviembre y uno en el pabellón de Estados Unidos el día 6 de noviembre, en que esperamos difundir más de esta iniciativa. Y también estaremos después de la COP26, ya con más calma, priorizando vacíos de información y encaminando la generación de evidencia para llenar estos vacíos. Esto incluye claramente temas tanto de resiliencia climática, incluyendo de forma muy importante la acidificación, resiliencia ante la acidificación de los océanos, como también otros efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos, como también la faceta más de carbono azul. Y de forma muy importante, queremos generar herramientas basadas en evidencia y que también ojalá respondan a las necesidades de los países para que
sean herramientas útiles de implementar en sus distintos contextos nacionales. Les comento brevemente de la estructura de esta alianza. Tenemos un comité directivo que se reúne mes por medio y tiene un poco a su cargo guiar la dirección de la alianza, y por ahora funciona con los miembros fundadores, que es un poco este grupo de 5 países y un par de científicos. También tenemos un grupo de comunicaciones que nos apoya con el lanzamiento, pero también traducir los mensajes en una forma que los tomadores de decisión les haga sentido, digamos. Ahora también queremos sumar de forma muy importante un grupo de todos los miembros, es decir, nos interesa ir sumando más miembros y vemos que a medida que vayamos creciendo tendrá sentido tener un grupo que reúna a todas esas personas, que se reúna 2 veces al año. Y luego está un poco el corazón de la iniciativa, que recae en los grupos técnicos, uno para generar evidencia y otro para traducir esa evidencia en la construcción de capacidades, generación de herramientas, por ejemplo. ¿Y por qué les comento esto? Y es porque tenemos como próximo paso muy importante incorporar nuevos miembros a esta alianza. Buscamos expandir nuestra membresía para incluir más agencias de gobierno que estén interesadas en colaborar a alcanzar estos objetivos comunes. Y estamos especialmente interesados en que esta alianza vaya adquiriendo una cobertura equitativa entre los países, tanto de distintos niveles de ingreso como también de distintas geografías. Y bueno, contarles que es esencial que quienes se sumen visualicen que podrán ser miembros activos de esta alianza. Y esto puede ser aportando desde su experiencia para alcanzar las metas, es decir, si tienen amplia experiencia trabajando en el tema de océanos y clima, podría ser súper interesante que aportaran desde esa experticia, como también puede ser desde el interés en aplicar los materiales que se generen y las herramientas que se generen en sus propios países. Entonces visualizamos un poco una flexibilidad en cómo cada uno es parte de esta alianza, generando información y también aplicando información en los distintos contextos e informando qué es lo que más se necesita, ¿no? Desde los distintos territorios. Y bueno, sin más, contarles que si es de su interés sumarse, pueden acceder a nuestra página web, aquí les dejo el link, hacer clic en contacto y ahí nos pueden contactar y estaremos escribiéndoles para armar una conversación informal, inicial, en que podamos entender por qué les interesa ser parte de esta alianza, cuál es su interés, y también contarles un poco más de detalle de qué significa ser un miembro, cuáles son las distintas modalidades que tenemos pensadas para los miembros. Gracias por su atención hoy día, y también aprovecho de agradecerle a algunas personas de JNCC que están presentes para cualquier duda que puedan tener. Bueno, que tengan una muy buena jornada. Saludos. Muchísimas gracias, Lauren, aunque sea de manera virtual. Ya la escucharon todos ustedes. Existe la invitación que ya está en el chat de este seminario para aquellos que estén interesados en sumarse o aprender sobre esta iniciativa muy necesaria, ¿no? Para vincular tanto agenda de biodiversidad como de cambio climático a través de las áreas marinas protegidas. Por favor, sientan la libertad de entrar en la liga correspondiente y tocar base con los colegas que acaban de exponer. En ese sentido, todos recordarán que recientemente se cerró, digamos, el pasado marco estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica y en particular la Meta 11 de Aichi, que hablaba justamente de la expansión y fortalecimiento de áreas protegidas en un 10% marino y un 17% terrestre. Y si bien es cierto, la región latinoamericana y el Caribe, digamos, llegamos a una meta importante en términos de expansión. Uno podría decir que la región latinoamericana y el Caribe es la más protegida del mundo. Quedamos en deuda con otros elementos de esa famosa Meta 11 de Aichi que tiene que ver con los elementos cualitativos de la misma, es decir, efectividad de manejo, conectividad, integración en el paisaje, entre otros elementos fundamentales.
Y alianzas o iniciativas como la que se nos acaba de presentar son fundamentales, ya que las áreas marinas protegidas están ahora sí que enfrentando retos significativos asociados y exacerbados por el cambio climático, distribución de hábitats, ecosistemas, de especies, que ponen a veces entredicho los valores por los cuales fueron reconocidas o decretadas dichas áreas marinas protegidas. Es decir, que la asociación entre las diferentes agendas que hemos platicado el día de hoy se vuelve fundamental. Otro elemento importante a reconocer es la necesidad de vincular con otros actores no tradicionales, más allá, digamos, del sector ambiental, con sectores productivos, sector privado, crear alianzas a nivel subnacional, aprender de otras experiencias para poder justamente avanzar en una agenda tan complicada como es la agenda de biodiversidad, cambio climático, áreas marinas protegidas. Siguiendo con el orden del día, me encantaría presentar a nuestro siguiente ponente, Matías Alcalde. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con diplomado en ingeniería hidráulica. Lidera el Consejo Chile-California, cuya misión es promover una relación de beneficio mutuo para Chile y California desde una perspectiva público-privada, hablando de actores no tradicionales, con especial énfasis en los procesos de acción climática. Ha pasado años diseñando condiciones propicias para transferir curvas de aprendizaje positivas para la resiliencia costero-marina, la transición hacia una energía limpia, conectando el sector público con la ciencia, la tecnología, obviamente el sector empresarial, privado, y fortaleciendo iniciativas de inversión de impacto. Nuevamente, buscando estos otros aliados fundamentales para traerlos a la mesa y generar conversaciones propositivas, regenerativas. Sin más, estimadísimo Matías, entiendo que tú eres el autor intelectual de tu presentación, tu video correspondiente. Entonces, sin más, por favor, el piso, el micrófono y la pantalla son todos tuyos. Andrew, muchas gracias. Es un honor poder compartir con ustedes, haber sido considerado para este panel, este taller de muchísimo valor para nosotros. Así que agradecer especial a Ocean Acidification Alliance y a The Ocean Foundation por esta oportunidad. Yo quisiera comenzar esta presentación un poco retomando lo que venía pasando más o menos en la COP25. Nosotros hicimos un panel en el pabellón de Chile que se llamaba Foco en la Costa, conectando el corredor biológico entre Chile y California, donde tuvimos la participación del ministro de Ciencia de Chile, Andrés Kub, y también una coalición científica del Observatorio de la Costa para poder un poco ilustrar más o menos cómo poder entender dinámicas bottom-up, de abajo hacia arriba, en un momento donde las componentes sociales son sumamente importantes para abordar el cambio climático. Y quiero iniciar con este pequeño video en mi tiempo de presentación, dura 3 minutos, espero que les guste. Me parece que va a ser bueno recapitular desde ahí. ¿Me confirman que se ve bien? Y corre video. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este evento llamado Conectando el Pacífico Oeste, el Corredor Biológico Natural. Es un privilegio estar aquí. Preparamos esta COP en Chile pensando que el cambio climático era el desafío de nuestros tiempos y sin embargo nos damos cuenta que quizás el gran desafío tiene que ver con, además de cambio climático, temas de democracia. Por lo tanto, es un placer estar acá con personas que están pensando este tema, obviamente el mundo de la academia, por eso estamos acá, pero también las comunidades locales, los gobiernos locales, la sociedad civil. En localidades donde no había nada construido, el 2010, el 2009, como Puertecillo en este caso, ustedes ven en el 2009 no hay nada, hay solo una playa. El 2018 está completamente construido, urbanizado, entonces estamos construyendo riesgos todos los días, estamos exponiéndonos y eso es algo que tenemos que al menos pararlo en las nuevas organizaciones que estamos desarrollando. Aquí hay algunas proyecciones que hicimos a mediados de siglo, donde se ve una playa como, bueno, una playa cualquiera, donde se ve la erosión de la playa en términos promedios a mediados de siglo. ¿Ya? Esto lo replicamos en diferentes lugares y llegamos a la conclusión que en Chile las playas van a ir perdiendo del orden de
de 5 a 25 metros. La zona costera no es sinónimo de borde costero. Si nosotros comparamos el concepto de borde costero, prácticamente incorporamos solo la playa, y si lo llevamos entonces al concepto de zona costera, que hoy en día incluye humedales, campos dunares y playa, una buena parte de nuestros ecosistemas que necesitan ser conservados, hoy en día vemos que están totalmente urbanizados, humedales rellenados para asentamientos urbanos, y también se cruza y explica el por qué tenemos esta categoría de desastres naturales en Chile. Los humedales costeros son la primera línea frente al cambio climático, y una de sus principales amenazas, como ya sabemos, son algunas naturales y incididas por el cambio climático, pero también una muy importante producida por los seres humanos y que produce una escasez hídrica debido a un mal uso, a un uso irracional del agua. Confiamos en que esta crisis ambiental nos dé la conciencia y el amor necesario para equilibrar nuestro nivel de inteligencia y dejemos de pensar que por solo pensar somos dueños del mundo. Un mensaje que viene desde una pequeña bahía al sur del mundo, un lugar donde los ciudadanos nos reconocemos como hijos de la tierra y nos organizamos para protegerla. Chile y California son mellizos transhemisféricos. Nosotros tenemos un cordón montañoso que drena a valles fértiles que desembocan en el Océano Pacífico. Hoy día tenemos una discusión, tenemos una oportunidad política relevante a la ciencia. La COP25 acelera las discusiones que están muy cerca del bienestar de las personas y de la agenda social, y por lo tanto son necesarias. Bueno, con eso voy ahora a compartir una reflexión, una slide. Quería comenzar con ese video porque me parece que desde la última COP el mundo entró en una etapa histórica. Jessy, si quiere me comenta nuevamente si se ve bien. Esperemos que sí. Pero empezó, después de la última COP, el mundo empezó con una tensión social muy fuerte. En un año de pandemia, muchas cosas quedaron, por así decirlo, en paréntesis, pero me parece que fue un tiempo bastante interesante para acercar la agenda climática a la agenda social, poder socializar estrategias, poder construirlas. Y en ese momento nosotros presentamos un poco como curvas a favor, curvas de casos exitosos en políticas establecidas que derivaron a un buen establecimiento de economías costeras, como fue el caso de California, con además una creación de 124 áreas marinas costeras protegidas con niveles de manejo y medición que son interesantes de entender cómo pueden ser exportables. Me refiero al 1976, el Coastal Act, que deriva después en la creación de la California Coastal Commission, un organismo público-privado, y el Marine Life Protection Act después en 1999, que establece estas áreas en un proceso que tiene base científica, integra a las comunidades, integra a las economías locales, y me parece que tiene muchos elementos favorables para considerar, no solo para Chile, pero para distintos países que tengan la necesidad también de hacerlo, que me parece que todos los países costeros tienen algo así. Y es cómo integrar básicamente visiones público-privadas a la planificación territorial para poder controlar el desarrollo costero. Eso lo logran más o menos en California, logran controlar el acceso a público o dar más acceso a público a las personas a las playas, y eso generó un beneficio medible a las comunidades costeras en términos de sus desarrollos económicos, su bienestar social, pero también pesquerías más productivas, protección de la biodiversidad, y todo esto respaldado por ciencia, por generación de educación, turismo, capital social y natural que acompaña a todo este beneficio local de una acción como esta. Y ahora, como decían por ahí, estamos en una zona costera. El tema se llama foco en la costa, como podemos ver en este diagrama. ¿Y por qué la costa? Porque es la más afectada en los efectos del cambio climático. Las crecidas, el aumento del nivel del mar, los tsunamis, están estableciendo interacciones muy complejas que hay que integrar en términos de ciencias distintas, pero también complementarias en cuanto a el valor de las economías azules debajo del agua, en lo que es las ciencias biológicas marinas, pero también en lo que se respecta a las ciencias oceanográficas, ambas súper incidentes con respecto al cambio climático. Y como decían en el video, la parte oceanográfica respecta a entender dónde estamos construyendo infraestructura y si nos estamos exponiendo a riesgos o no. De esa manera, con un objetivo, como establecía el embajador Valdemar Kutz anteriormente,
de establecer esta red de áreas marinas en ecorregiones súper representadas, pero que puedan cuantificar activos azules, entender que estos sistemas tienen que ser medibles en cuanto a sus capturas de carbón y sus aportes al cambio climático. Uno tiene que entender estos problemas complejos en miradas largas. Y en eso estuvimos desarrollando un framework que un poco establece la variable al final del argumento. Es, si yo logro tener un sistema de colección de datos locales, probablemente voy a haber logrado una adopción local a los esfuerzos de conservación y por ende, ¿cómo construyo eso hacia atrás? ¿Y qué actividades necesito entender que sean socialmente factibles, que rescate la ciencia disponible, que es un poco lo que me parece más hay, a lo menos en el corredor biológico del Pacífico, y como vimos en el caso de México, como vemos en el caso de Perú, de Costa Rica, me parece que lo que más hoy día hay es practicantes costeros donde hay que relevar la información, entender los liderazgos, la estructura de poder local, para poder fortalecer relacionamientos regionales, locales, que son tan necesarios para poder establecer nuevos prototipos y formas de gobernanza, ¿no? Pero estamos entendiendo que al principio hay que entender cuáles son esas condiciones habilitantes y hay ciertas actividades para transformar un poco lo holístico en algo medible, para poder avanzar en estrategias bastante concretas que acompañen estos compromisos internacionales desde las bases, que le den factibilidad al cumplimiento de los compromisos internacionales. Y en esa lógica, ¿cómo establecer representatividad local en estas figuras de gobernanza que hay que estandarizar, donde se pueden sentar en la mesa los gobiernos, los representantes de los gobiernos en las comunidades locales, pero también las mismas comunidades establecidas sus juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil, pero también cómo eso es más visible al sponsor que hoy día es público y privado en cuanto a su financiamiento. Cómo establecer un sistema de visibilidad que permita fortalecer la capa regional local, que permita visibilizar más las cosas que suceden en los territorios frente a las estrategias de políticas de Estado internacionales que hoy día estamos viendo. Y nosotros, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Cómo partir con esta serie de actividades? ¿Cómo transformar eso holístico en lo medible? Para Chile, el 2022, lo que queremos justamente hacer es entender, es valorizar esta serie de activos azules costeros, entender cuál es su componente ecológica, pero cómo acompaña las variables socioeconómicas aguas arriba de estos lugares sensibles y lugares que están hoy día tremendamente afectados por el cambio climático. Queremos entender cómo puede ser una hoja de un policy baseline, como más o menos una línea base de la estrategia que pueda resolver problemas de diseño en la institucionalidad actual, tanto resolver instrumentos existentes como el entendido de ciertos instrumentos nuevos que necesitan crearse más pronto que tarde para poder regular ciertas brechas no reguladas con integración de la ciencia y de la sociedad civil. Para eso queremos componer también un trabajo territorial, donde la curva de aprendizaje de California en términos de monitoreo medible, la construcción de aquello, puede ser bastante interesante para los esfuerzos en cursos en 3 zonas representativas en Chile, de distintas figuras, como decían por ahí, silos regulatorios, como es las figuras de espacios costeros marinos de pueblo originario, las figuras de manejo de explotación de recursos bentónicos, pero también en el norte de Chile, figuras de áreas marinas protegidas de múltiples usos, especialmente para los bosques marinos. Hay que entender qué está ocurriendo aguas arriba en términos sociales para poder establecer condiciones habilitantes que permitan la adopción y la perpetuidad de los esfuerzos de conservación, y para eso poder establecer un proyecto inicial que establezca una casa ampliable de estas condiciones habilitantes, entendiendo de que si California lo hizo hace 60 años, bueno, algo ocurrió en un lugar como California que puede ser replicable en la idiosincrasia de cada país para avanzar en aquellas metas y poder apoyar a los gobiernos a tomar decisiones basadas en ciencia, con confianza de que hay equipos de trabajo que están trabajando en pos de esto y son emprendedores sociales. Yo veo que los científicos también son emprendedores sociales, y hoy día estas formas holísticas hoy día carecen de figuras de financiamiento. Yo les puedo estar contando que estas son nuestras actividades del 2022, pero claramente hoy día las figuras de financiamiento tienen que acompañar estas cosas. Desafíos para organizaciones como las nuestras, pero que esperemos que integren también los compromisos que internacionalmente se están realizando de cara a estas conferencias internacionales. El 2021, en año híbrido, estuvimos haciendo un proceso de socialización a lo largo del año con distintas instancias en la sociedad chilena de ciencias del mar, en distintas participaciones con coaliciones científicas, pero también en las Naciones Unidas, el Blue Water Summit, también el Oceans Decade, y con esto entender de que es un framework que pueda ser replicable tanto para un Chile, pero para otros destinos que puedan estar
entendiendo cómo abordar un desafío tan complejo como este. Sin más, agradecerles, esperar el espacio de conversación y esperar que estas estrategias de abajo hacia arriba puedan complementar los compromisos internacionales a los desafíos que hoy día tenemos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Matías, por esta presentación y esta perspectiva. Ahora sí, una dimensión grande, regional, ahora sí que de las Américas, uno podría decir. Y antes de pasar al siguiente segmento, sí me gustaría aprovechar el micrófono para hacerte una pregunta. Y platicabas de la necesidad de focalizar esfuerzos a nivel de sitio, de área marina protegida, sistema, ¿no?, dentro de un país, y después a nivel regional y la armonización correspondiente. En tu experiencia y arrancando esta iniciativa, muchas veces las lógicas son diferenciadas. Muchas veces entre los países las áreas protegidas no salen con el sistema y así subsecuentemente. ¿Qué nos podrías comentar al respecto en esta lógica de planeación transfronteriza, ¿no?, en las Américas? ¿Cuál crees que es el reto más grande en tu experiencia arrancando la iniciativa? Cambio. Muchas gracias, Andrew. La verdad que estas perspectivas más regionales, justamente en conferencias como esta, donde miramos el espacio más forma geopolítica, más global, ¿no?, como la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, permite mirar esto con un mayor alcance, con la necesidad de escalamiento, ¿no? Nosotros hoy día llevamos muchos años tratando de entender cómo un California lo hace, cómo un Chile que está bastante menos desarrollado puede lograrlo. Y es la primera percepción que uno dice, pero bueno, California es la quinta casi economía del mundo por sí sola, como nosotros que tenemos un poco en vías de desarrollo y vamos a lograr algo así. Y la verdad que uno empieza a entender los problemas, los casos de estudio que son encapsulables y uno se encuentra con comunes denominadores a lo largo de la costa. Y eso un poco uno dice, bueno, ¿cómo me aproximo a un problema tan complejo para realmente integrar desde el inicio, sin establecer un compromiso de arriba hacia abajo a priori, pero cómo acompañarlo desde abajo hacia arriba? Y me parece que hay formas y actividades que se pueden realizar que son estandarizables por cada región para poder avanzar en su propia idiosincrasia. Y entonces ese es el framework que hemos validado, que ha sido bastante interesante conversar con académicos, especialmente porque ellos están viendo más o menos que si no hay un sistema de colección de datos, tampoco vamos a poder medir los esfuerzos que estamos haciendo para batallar el cambio climático, y si no está esa medición, tampoco se oficializan los esfuerzos también. Entonces, ¿cómo lograr esa perpetuidad que también es financiera? Es necesario dar sistemas financieros y conectar las economías locales a la conservación también, y con ello entender que economías azules van a ser también parte primordial de las soluciones del futuro. Por ahí más o menos, no sé si... No, sí, muchísimas gracias, Matías. Y aprovechando tu intervención y experiencia que tú, digamos, tocaste un elemento interesante de movilizar a otros sectores, y en particular el sector privado. Mencionabas la relevancia del sector privado para el tema de sostenibilidad financiera, que lo has resaltado un par de veces en tus palabras. ¿Qué nos podrías arrojar rapidísimo en términos de cuál es el rol del sector privado en esta lógica? Muy interesante. Parte de esta curva de aprendizaje tiene que ver con que el acto de los 10 años del Paris Life Protection Act, por ejemplo, es inversión a media entre el gobierno y la filantropía. Es decir, son alrededor de $20 millones invertidos en procesos científicos, en desarrollo de ciencia y después en socialización y consensos en estos lugares. Y me parece que el rol privado es fundamental porque, por ahí también lo comentó el embajador, las inversiones y determinar las inversiones necesarias en infraestructura que acompañan estas economías azules son fundamentales. Y ahora esa infraestructura también son activos económicos, son activos azules. Por lo tanto, hoy día el privado tiene mucho que hacer. Me parece que hoy día hay una barrera, hay un muro entre el sector privado y el sector público muchas veces, especialmente hoy día en tiempos tensos socialmente. Pero hoy día muchas veces hablamos con familias o personas de la filantropía, qué sé yo, es el momento de surfear el tema y abordar estas soluciones en favor de las oportunidades que hay detrás de estas necesidades. Y por ahí veo que el rol privado es fundamental y aumenta las confianzas cuando el privado está más involucrado en estas cosas. Por ahí. Muchísimas gracias, Matías, por tu tiempo, por tu conocimiento. Te invito, al igual que el resto, a que en el chat pongas las ligas de interés para que ahora sí que los participantes puedan acceder a estas páginas, entren en detalle, entren en contacto contigo, etcétera, porque ese es el objetivo, digamos, del seminario en términos de compartir experiencias, conocimiento y esas iniciativas que están surgiendo en las Américas, en Latinoamérica y el Caribe, pero que necesitamos extrapolarlas a nivel planetario, reconociendo que no hay fronteras. Entonces, veo que levantaste el dedito, creo que... Lo que pasa es que, como me preguntaste por el rol privado, me parece algo interesante que tú mismo lo dijiste, sobre los silos.
y hay que entender los hilos de financiamiento. Me parece que hoy día en esa reflexión profunda del financiamiento ante la conservación o el cambio climático, todavía veo que la inversión está muy en silos, que se financian ciertas cosas específicas que están en el marco de la estrategia de cierto board, y hoy día veo muchas organizaciones struggling o realmente esforzándose mucho por darle el cumplimiento todavía a esa misión del donante, por así decirlo, y veo poco apoyo a visiones más holísticas, más integradoras de estos hilos, y me parece que hoy día hay que entender un poco también los equipos de trabajo, cuando están bien establecidos, bien armados, hay que empezar a abrir más confianza y creo que integrar la palabra riesgo, porque esa inversión que al inicio es filantrópica habilita un inventario de inversiones de impacto y economías locales que me parece muy atractivo para los inversionistas. No, y creo que tocas un elemento fundamental, Matías, de, insisto mucho en romper estos hilos, verlos de manera mucho más integral y holística, en pensar, y es una filosofía, por ejemplo, del panel de alto nivel para una economía sónica sostenible, que busca el balance entre tres elementos fundamentales, ¿no? O sea, la protección efectiva de los océanos, mares, costas, la producción sostenible y la prosperidad justa y equitativa. Es decir, no es uno contra otro, como históricamente había habido discusiones, es cómo podemos integrar todo esto de manera nuevamente sistémica, transfronteriza, ahora con un elemento que exacerba las cosas como es el cambio climático. Entonces, Matías, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, y por favor quédate para continuar la discusión en el chat. Y una invitación al resto de los participantes, cualquier pregunta, por favor, pongan en el chat para que podamos estar conversando al respecto. Y de esa manera, ahora sí que, como decimos en México, le chupemos las ideas a nuestros ponentes para poder avanzar en esta agenda. Alejandra, ¿no? Pone en el chat, por ejemplo, la necesidad de crear inversión, ¿no? Para mitigación y adaptación, que sea pública, privada, en proyectos mucho más completos en la agenda de cambio climático y mares y costas y áreas marítimas protegidas, pues los mercados voluntarios de carbono, etcétera, que es todo un reto importante para abordar, y cómo podemos acercarnos a otros sectores productivos en esta agenda. Y el conocimiento, la ciencia, los datos es fundamental justamente para hacer lo que decía Matías, que es cómo incluimos la acidificación de los océanos como un elemento de riesgo de inversión en la acuacultura, por ejemplo. Entonces, es fundamental también contar con todo el conocimiento posible. Y esto me da pie para pasar al tercer panel del día de hoy, que tiene que ver con el gran reto de cómo integramos a los océanos en las políticas climáticas, vamos a decir, desde lo local a lo global. Hemos escuchado, por un lado, las experiencias en términos de información, de conocimiento, de plataformas, cómo pasamos de datos, información a conocimiento para toma de decisiones, experiencias, desarrollo de capacidades, es decir, todo un espectro, digamos, en términos de avanzar en los datos que nos podemos llevar a tomar decisiones en los diferentes ámbitos, tanto de cambio climático como biodiversidad. Después tuvimos una suerte de encuentro con iniciativas regionales que justamente tratan de abordar estos elementos en algunos instrumentos o iniciativas que tienen que ver con biodiversidad, cambio climático, sector privado, alianzas subnacionales, etcétera, a nivel paisaje, a nivel global, etcétera. Y ahora pasamos a una tercera etapa que tiene que ver justamente con, bueno, cómo integramos y cómo aceleramos la inclusión de los océanos en las agendas climáticas y agendas, yo diría, ahora sí que globales, a nivel global. El océano sigue siendo, desafortunadamente, un gran ausente en todas muchas conversaciones, y necesitamos traerlo a la mesa de manera urgente, sobre todo en esta década de ciencias oceánicas y sobre todo en la coyuntura en la que nos encontramos el día de hoy. Para lo cual tenemos dos ponentes, y al menos uno está aquí. Y esta persona, honestamente, no necesita presentación, pero aún así me voy a dar el lujo de hacerla. Remy Parmentier trabaja con el grupo Barda. Remy, desde hace ya muchos años, desarrolla proyectos y campañas en nombre de una variedad de clientes y socios, cubriendo áreas tan diversas, y créanme, como gobernanza oceánica, política marina, acción climática, control de tabaco, conservación de abejas y polinizadores, conservación de ballenas, anticorrupción, dignidad, equidad. Ustedes díganlo, y Remy ha estado ahí. También ha formado parte de las delegaciones de varios gobiernos y organizaciones en numerosos foros de política internacional dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas. Remy fue uno de los pensadores iniciales que ayudó a conceptualizar y establecer la Comisión Oceánica Global,
y como su secretariado ejecutivo adjunto, ha asesorado a los comisionados respectivos. Coordinó el desarrollo de políticas, evolución en sus hojas de ruta para la recuperación de los océanos y ayudó a cumplir varios de estos resultados. En la COP21 de París, recuerdan todos ustedes en ese famoso histórico 2015 que yo pensé que habíamos salvado el planeta, entre las cumbres climáticas, junto con Inés de Agüeda, Remy coordina la iniciativa de ¿Por qué el océano? Because of Ocean. Ya lo mencionó tanto el embajador Kutz como otros de ustedes el día de hoy, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y otros socios. Entonces, Remy, nuestro primer panelista el día de hoy, y después le daría el piso a nuestra querida Marcia, que se acaba de sumar. Entonces, sin más, Remy, el piso, la cámara, los micrófonos son todos tuyos. Hola, buenos días o buenas tardes, según dónde están ustedes. Primero, ante todo, espero que os guste el acento francés, porque toca durante unos minutos. Muchas gracias por la oportunidad de presentarme, de presentar nuestras actividades de cara al convenio del clima y en particular de cara a la COP26 que está a punto de empezar. Me ha dicho Jesse Turner en un WhatsApp y usted, moderador, acaba de confirmarlo. Me han dicho que ya el embajador Valdemar y tal vez otros han mencionado la iniciativa Because the Ocean. Así que creo que no voy a hablar demasiado de la historia de esta iniciativa, que efectivamente remonta a la COP21. La idea era que constatamos que la mayoría de los activistas, vamos a decir, y de los expertos en materia de océano y en materia de clima apenas se hablaban. Cada uno andaba por su túnel sin comunicar mucho. Y sin embargo, como bien sabéis, y no lo voy a repetir, el océano y el clima son las dos caras de una misma moneda. Y esencialmente porque, como bien sabemos todos, el océano, es la sala de máquinas, como siempre digo, del sistema climático. Entonces nos reunimos y Because the Ocean es una iniciativa para y por gobiernos. Y en la actualidad hay unos 39 países que se han adherido y tal vez ustedes quienes estuvieron en la COP25 en Madrid se acuerdan del libro Ocean for Climate que producimos, que fue el resultado de una serie de talleres regionales que organizamos con socios regionales en Latinoamérica, concretamente en Santiago de Chile, en Europa, concretamente en Madrid, meses antes de que pudiésemos imaginar que la COP25 iba a tomar lugar en Madrid en realidad, y también en Suva, en Fiji, para los países del Pacífico Sur. He puesto en la chatbox la web de Because the Ocean y también el email por el cual pueden comunicar con nosotros. Y en esta web no solamente pueden encontrar el libro Ocean for Climate, pero también todos los documentos, he dicho todos,
los que fueron sometidos y discutidos durante aquellos talleres durante un par de años. Entonces hay un material consecuente. Y durante los primeros minutos de nuestra conversación, igual yo estaba hablando un poco lentamente porque yo estaba intentando colocar una diapositiva en el sistema, pero debe ser por la edad, ¿no? Yo no soy de la generación Internet y he fallado completamente. Así que no voy a poner esta diapositiva, pero la pueden encontrar en la web, en becausetheocean.org, y concretamente se trata del anuncio de la próxima iniciativa de Because the Ocean, que tendrá lugar el primer día de la COP, es decir, domingo 31 de octubre, una nueva declaración que ha sido empujada especialmente por el Ministerio de Exteriores de Chile y por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y el gobierno de la Principalidad de Mónaco y muchos países. Yo creo que es importante hacer hincapié en que esta nueva declaración es el resultado de varios meses de conversaciones. Prefiero decir conversaciones en lugar de negociaciones porque es más positivo, ¿no? Conversaciones entre unos 15 o 16 países desde el mes de marzo durante la Monaco Ocean Week, la semana del océano de Mónaco, y durante todo lo largo de estos meses ha habido varios borradores que hemos intercambiado y me ha tocado coordinar las conversaciones entre el grupo de países, y yo creo que tenemos un documento que realmente da pistas para cómo seguir adelante después de la COP26. Como tal vez sabéis, o seguramente sabéis, hemos pasado de casi ninguna consideración del océano en el convenio del cambio climático en la actualidad, pero esta cifra varía cada día, así que yo la expreso con mucho cuidado, pero la última vez que he tenido el contador sobre 96 NDCs, es decir, contribuciones a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París, 62 de una manera u otra mencionan el océano, y algunas de manera muy concreta. Así que estamos progresando, y la declaración pues propone, da pistas, digamos, sobre el contenido que podría tener, lo vamos a decir, lenguaje oceánico en la decisión final de la COP26. Así que gracias a Chile y los demás países miembros de Because the Ocean, y gracias a todos vosotros. Yo he estado escuchando las dos últimas presentaciones y realmente el trabajo que se está haciendo es muy impresionante. Pues gracias a eso, la COP es azul, y yo creo que se va a quedar azul, cada vez va a ser más azul, y es importante porque, como ya he dicho, el océano es la sala de máquinas del sistema climático, y por supuesto esto tiene un coste para el océano, como bien saben todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Remy. Nos llevamos ese mensaje muy claro, esa estadística que es dinámica de las NDCs en materia de los países y cómo están resaltando el componente marino costero. México es uno de esos ejemplos en donde por primera vez incluye los océanos como un elemento importante de atención para la adaptación al cambio climático. Y como dices, se está pintando de azul la COP.
y ojalá se pinte de todos los colores porque es fundamental, como tú bien mencionabas, verlo de manera integral. Sin más, pasamos a la segunda. Espera, un segundo, con tu Adelante. permiso. Adelante, Como me has Remy. dicho que eres de México, sí. Solo decir que hay algunos países latinos con los cuales últimamente, pues porque han pasado 2 años, digamos, en el limbo, ¿no? Pues la comunicación no es tan buena como era, sencillamente por motivos de organización. Entonces, he mencionado el evento del 31 de octubre y algunos países que quisiéramos que estén, pues todavía no han contestado. Y bueno, yo creo que sin ninguna mala intención, pero sencillamente pues por desbordamiento y también porque tal vez con algunos hemos perdido el hilo con los puntos focales. Así que los aquí escuchando que representan a países latinos o que tienen buenos contactos con vuestros representantes en la COP, pues he puesto en la chat box la dirección de email info@becausetheocean.org y todavía es tiempo de contactarnos para asegurar que podéis como país participar en el evento del 31 de octubre. Pero por favor, que nos lo digan rápido porque estamos terminando el script del evento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Remy, y con toda confianza a los panelistas, cualquier comentario que tengan, con todo gusto, levanten su micrófono, su dedito, ya sea físico o virtual, y tomamos nota de lo que mencionas. Remy, por favor, con toda libertad, ya lo hiciste, pero en el chat está abierto para incluir información adicional. Es con esto que pasamos con nuestra última panelista, y gracias, Marcia, llegaste así como Dios manda, ¿no? En el momento adecuado, ahora sí que como rayo celestial, a la última parte que estamos platicando de ya cómo aterrizar el tema de la agenda de los océanos en las políticas públicas, y ya Remy nos platicaba algunas cosas. Pero antes de darte la palabra y tu presentación, déjame darte permitirme presentarte ante el resto de los participantes. Entonces, para aquellos que no sepan, Marcia Tambuti es bióloga por la máxima casa de estudios en México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría en ciencias del Imperial College de Londres y el Museo de Historia Natural en el Reino Unido. En México trabajó en su momento en el Instituto Nacional de Ecología y en el secretariado de uno de los grandes estudios y para mí hitos en nuestro país, que es el Capital Natural, que coordinó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, por 3 años. En Chile elaboró en el Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad, fortaleciendo los vínculos entre la academia y el sector público. Desde 2016 trabaja en la CEPAL en temas de biodiversidad, desde donde ha impulsado trabajos colaborativos sobre evidencia para toma de decisiones, asistencias técnicas y cooperación sur-sur, diálogos regionales sobre el nuevo marco mundial de diversidad en construcción, el CBD que platicábamos, estudios sobre buenas prácticas de uso sostenible y la primera evaluación regional del ODS 14 de la Agenda 2030, entre muchas otras cosas más. Entonces, queridísima Marcia, gracias por acompañarnos. Insisto, llegaste en el momento idóneo y sin más, el micrófono y el piso y la pantalla son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias, Andrew, y gracias a todos por hacernos sentir en casa, y mil disculpas por mi idea era haber estado obviamente todo el taller, pero no pude. O sea, había una reunión que no podía, donde manda capitán, no gobierna marinero. Buenas tardes y buenas noches, y gracias por esta invitación. Lo que voy a decir creo que va a estar un poco, quizás, me imagino, un poco fuera de tono de lo que quizás han venido hablando, pero considero que también es muy relevante tenerlo en una perspectiva general y tiene que ver con las oportunidades de América Latina en torno a la reorientación de los subsidios perjudiciales a la pesca. Entonces, por supuesto que soy yo, sí, ahí está. Entonces, en primer lugar, el panel de alto nivel para una economía sostenible de los océanos ha priorizado dentro de los como 5 líneas, uno de acción climática desde los océanos,
Uno, aspectos relacionados con la sostenibilidad de las pesquerías, con aumentando el cambio de dietas para mayor proteína de los océanos, consumo de los océanos, el transporte marítimo, y esto también se relaciona con ello. En el fondo, este tema, digamos, yo creo que toca varias aristas que además también con múltiples dimensiones de la Agenda 2030, sobre todo relacionadas con equidad y sostenibilidad, aunque obviamente muy directamente este ODS 14.6, en donde prohibir ciertas formas de subvenciones que contribuyen a la sobreexplotación, a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, IUU, ¿no? Esto también se relaciona con la meta 18 del nuevo Marco Mundial de Biodiversidad post-2020 y, por supuesto, nuestro secretario general, Antonio Guterres, ha hecho una exhortación a los países. Bueno, una de las principales amenazas a los ecosistemas marinos en general, creo que está relacionada con la sobreexplotación de especies, y estos a su vez están bastante promovidos por los subsidios perjudiciales a la pesca. Pero, bueno, hablando de información, por un lado hay muy poca información en general, es muy opaca. Toda la información relativa a los incentivos económicos. Los subsidios perjudiciales, por eso se tratan en la OMC, amenazan el comercio, pero también a los modos de vida tradicionales, a la seguridad alimentaria, a la equidad. Y como podemos ver, también contribuyen muchísimo porque muchos subsidios se dan para las exenciones tributarias o subvenciones directas a los combustibles. Entonces, también están relacionadas con las emisiones, la contaminación de los océanos, ya que no es nada menor la cantidad que se va para allá, es el 22% del total global mundial, ¿no? Considerando que también, por un lado, las subvenciones que aumentan la capacidad, o sea, que van hacia la IUU, digamos, estaban valuadas en $22,000 millones, que ayer Andrés Cisneros actualizó y dijo que a dólares de hoy serían 45,000. La región tiene una oportunidad porque para América Latina y el Caribe solo el conjunto tiene el 5.6 del total de los subsidios a nivel global, o sea que eso emparejaría la cancha. Y hay que pensar que vienen estas flotas distantes a pescar normalmente, en teoría, en el borde de nuestras zonas económicas exclusivas, pero en realidad la mayoría, también se tienen datos de que la mayoría lo hacen en ambas, en alta mar, y se meten, obviamente sin permiso, muchas veces alrededor de las áreas marinas protegidas donde se está recuperando nuestros recursos, y 54% de esa pesca no sería rentable, ¿no? Y muy pocos de estos subsidios además van a la pesca en pequeña escala. Entonces, como eran solo 5 minutos, estoy corriendo. Bueno, sí les quiero decir que les sugiero que visiten este sitio, que es una herramienta geoinformática desarrollada por Pew y colaboradores, en donde se puede medir el esfuerzo pesquero en las zonas económicas exclusivas. Y la idea, estamos en este momento clave porque en la OMC, con el cambio de la presidencia y porque se había acordado que para este año se tenía que lograr algo que empezó hace 20 años atrás, podríamos reorientar estos subsidios para, obviamente, promover una pesca sostenible, aumentar la seguridad de los pescadores en las embarcaciones, o sea, temas de equidad, de transparencia, reorientarlos hacia la pesca quizás artesanal, hacia las comunidades, basando en políticas de colaboración con manejo sostenible, disminuir los subsidios a los combustibles fósiles, definitivamente tenemos que hacerlo, apoyar el modo de vida, ¿no? Las comunidades, la subsistencia, la seguridad alimentaria y, por supuesto, la salud de los ecosistemas marinos. Y lo relevante es que, bueno, la mayoría de los países dicen que no han tomado esto por falta de información. Esto, si bien este tipo de información es bien compleja, lo que les mostré estaba aportado sobre todo por Sumaila, por Cisneros, por distintos grupos de investigadores y también de sociedad civil organizada que han
documentado esta información que los gobiernos dicen no es fácil y por eso han retrasado en parte esta decisión que tiene muchas repercusiones para la salud de los océanos. Entonces, a lo que quisiera, creo que de alguna manera, y también si se aprueba en la implementación y en esta transición, todos, desde distintos tipos de información y de exigencia de los gobiernos, también tenemos que aportar. Como sé que me salté un poquito, quizás o me salí de tono, quería compartirles el outlook de los, que creo que es la primera mirada quizás más integral regional del ODS 14. Está disponible en inglés, pero ya estamos en las correcciones de la traducción a español, y además hace una articulación con la mitigación al cambio climático. Entonces ahí podemos encontrar algo más específico de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, No sé si Marcia. corrí demasiado, pero No, eran no, 5 no, no, minutos. no. Estuvo excelente y nos traes datos interesantes, ¿no? A la mesa. Datos de esta negociación que tiene que ocurrir para finales del año, ¿no? En la Organización Mundial de Comercio, que tiene que ver justamente con los subsidios perversos a la pesca, etcétera. Y este incentivo, como tú mencionas, de combustible, que es por mucho el más alto de todos. Y no estuviste al principio de ese seminario, pero platicamos justamente sobre inventarios, observatorios regionales de acidificación de los océanos. Una relación, como tú decías, clara entre subsidios y acidificación. Yo personalmente desconozco si hay una publicación que hable sobre esto en términos temporales o espaciales, pero se abre justamente y se reafirma la necesidad de fortalecer los sistemas de observación oceánica regionales, nacionales, globales, ¿no? Con estos otros elementos que tú pones sobre la mesa de elementos económicos, sociales también, ¿no? Y esta interlocución no solamente ocurre en la agenda, digamos, climática oceánica, sino también platicamos la necesidad de vincularla con otros procesos importantes como el Convenio sobre Diversidad Biológica, etcétera, ¿no? Y cómo empezamos a sumar todas las fuerzas en esta matriz y este análisis sistémico que es cada vez más complejo, pero fundamental atenderlo de esa manera, ¿no? Sin más, estimadísimos colegas, con Marcia terminamos el último de los tres paneles. Marcia, te invitamos a que en el chat nos pongas todas las ligas, ahora sí que de interés. Ahorita te vamos a exprimir 5 minutos más para que todos los participantes de este seminario puedan también acceder a esta información tan importante que has mencionado, como la plataforma de esfuerzo pesquero, el reporte que la CEPAL sacó sobre océanos, que es súper interesante. Los invito a todos a que lo revisen, entre otras cosas más. Sin más, queridísimos colegas, pues llegamos ya al término del seminario del día de hoy. Esperamos, tanto su servidor como todos los organizadores del mismo, que haya sido de utilidad, que les haya traído más respuestas, pero también muchísimo más preguntas, que les haya dotado de algunas iniciativas, contactos, páginas de interés o reportes que les sean a ustedes de utilidad en su quehacer todos los días en una labor que es fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar y transitar a compromisos internacionales más ambiciosos? ¿Cómo armonizamos y cómo vinculamos tantas iniciativas que están ocurriendo de manera simultánea para generar, digamos, el momentum adecuado, no solamente en compromisos políticos, sino también que se expresen y se detonen en impacto en el territorio? Como ya mencionamos, y para resaltar, digamos, como ahora sí que cierre a todo este proceso, estamos en la década de ciencias oceánicas de parte de la UNESCO. Estamos actualizando, revisando las nuevas metas post 2020 de comercio y diversidad biológica. Tenemos objetivos y metas claras de la Agenda 2030 que hay que atender. Hay coaliciones, iniciativas globales como la Coalición de Alta Ambición, el Panel de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible, el Because Ocean que nos platicó Remy, entre otras muchas más globales o regionales. También Matías platicó al respecto. La inclusión de los océanos en las NDCs, en las agendas ya nacionales sobre cambio climático.
y ahora la COP26 prácticamente a la vuelta de la esquina de nuestra casa. Esperemos que el día de hoy ha sido una primera inmersión interesante en estos ámbitos, que les haya dejado el cosquilleo necesario para continuar investigando y, por qué no, molestando a nuestros panelistas con mayor información y referencias respectivas. Y en nombre de todos los panelistas y organizadores del evento, quiero darles las gracias a todos por haber participado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, haber aguantado casi 2 horas. Muy buenas tardes de la Ciudad de México y hasta pronto, queridos colegas. Gracias y es todo de mi parte. Gracias.